En nuestra particular sala de cine, en esta ocasión, vamos a regresar al cine español, valga la redundancia con aquello del cine. Pero bueno, antes de adentrarnos y de saber más, voy a saludar a mi compañero, amigo, periodista y por supuesto cinéfilo, Cristian López. Muy buenas noches, Cristian. Muy buenas, Rafa, ¿qué tal? Bueno, pues ahí vamos con cine español de nuevo, como decía, con uno de los directores que a mí más interesantes me resultan pese a lo poco prolífico que es en la gran pantalla. Como guionista y como novelista, pues tiene muchísimo trabajo más, pero a nivel de largometrajes propios, con su dirección, pues son muy poquitos. Vamos a ver uno que está en el intermedio de su trayectoria, por decirlo así. Es Primos. Efectivamente, Primo, la tercera película si no me equivoco, es la tercera, de Daniel Sánchez Arévalo, ¿no? Y desde mi punto de vista, la verdad que coincido contigo, pese a lo poco prolífico que es, y que lo veo como un director infravalorado, quizás dentro de la industria española. No en sí por la industria, sino por el público en general, por lo poco conocido que es al final su nombre. Quizás se deba también a que no tiene un recorrido excesivamente amplio, y sus películas no son ni mucho menos, Comerciales. sí, súper comerciales y grandes éxitos de blockbusters. Pero la verdad que todas y cada una de ellas son muy, muy recomendables, y en este caso Primos para mí es, no sé, no sabría decirte si la mejor, pero desde luego de películas que yo haya visto en mi vida, es una de las películas que más buen rollo me transmiten cuando la veo, ¿no? Yo creo que es una de esas películas que te deja un buen cuerpo después de verla. Mm. Daniel Sánchez Arévalo, yo precisamente tenía pensado comentarte eso, ¿no? Que entre los entendidos, como solemos decir muchas veces, como que no está muy bien valorado y entre quizás porque se entiende que hace un cine sencillo, ¿no? Un cine entre comillas simple, no es una producción intensa, no, lo que venimos hablando siempre de los dramas, ¿no? Como la panacea. Y entre el público, precisamente porque son películas que no son blockbuster, como tú bien has dicho, aunque Primos, por ejemplo, es una película eh, con un toque comercial, ¿no? Tiene películas que son mucho menos comerciales, ¿no? Son más de un circuito más difícil. Sí, a ver, sí, la verdad que es una película que podría entrar en cualquier circuito como dice, de películas comerciales a nivel español, pero sí que es verdad que yo creo que ese punto de vista lo vemos ahora, sobre todo también quizás por el reparto, ¿no? Tiene un reparto hiper mega conocido, de actores y actrices de lo mejor que hay, de lo mejor que hay en España, pero sí que es verdad que en la época en la que se hace la película, prácticamente estábamos descubriendo a esos actores, que son sus actores fetiche. El caso sobre todo de King Gutiérrez, ¿no? Seguramente sea su principal actor fetiche, pero bueno, tanto Adrián Lastra como Bueno, Raúl Arévalo, Raúl Arévalo y Antonio de la Torre también Antonio de están la ahí. Torre, bien, son de los que siempre están con él. Y sí que es verdad que, bueno, por ejemplo, Antonio de la Torre, por supuesto que no lo vamos a descubrir no lo descubrimos en Primos, pero bueno, otros como el propio Raúl Arévalo o King Gutiérrez, que ya venía ya había hecho con él Azul Oscuro Casi Negro, pero tampoco era lo conocido que es a día de hoy. Un poco sí que vamos descubriendo este tipo de actores en esta película. También Adrián Lastra, ¿no? Que venía de la televisión en ese entonces, todavía muy joven, y aquí sí que se marca un papelón, desde luego, ya lo adelanto, mi personaje favorito de la película. Pues vamos a dejarlo ahí aparcado porque yo también quiero hablar de ese intérprete en particular. Azul Oscuro Casi Negro, que es la ópera prima de Daniel Sánchez Arévalo, que es un drama intenso
amable, pero intenso. Ahí está también Raúl Arévalo, además de King Gutiérrez. Y de repente vamos encontrándonos con películas. Antonio de la Torre también está. Efectivamente, Antonio de la Torre también está. En este caso, el papel femenino protagónico es de Marta Etura, en Primo es Inma Cuesta. Eh, y te decía que de repente Daniel Sánchez Arévalo cambia completamente de perfil y nos mete en la comedia, una comedia gamberra como es Gordo, una comedia simpática como es Primo, luego una comedia más facilona que sí ya la considero la más comercial de todas sus películas, que es La Gran Familia Española. Eh, pero sobre todo, no sé si tú tienes esa percepción, Cristian. Daniel Sánchez Arévalo, lo que más me gusta de su filmografía es que hace lo que le da la gana. Son películas que escribe él, hay que decir, y hace un poco lo que le da la gana, ¿no? No se rige por ningún convenio, no, hace lo que le Sí, apetece. sí, desde luego no es un director que tenga un estilo muy marcado, un estilo muy definido, un director que tú digas, bueno, veo una película y sé que es Daniel Sánchez Arévalo. No lo veo yo así y como dice, hace un poco lo que le da la gana por eso, ¿no? Porque va cambiando de registro a su antojo, no, y no está definido en nada. De hecho su última película, que es del 2019, que es Muy buena. 17, que es una maravillosa comedia, drama y un híbrido entre ambos, una road movie muy, muy, muy recomendable. Se sale totalmente del guión y no conocemos a nadie Mm. de los actores de esa película, o sea, son todos actores desconocidos y la película es entretenida, es divertida por momentos, es dramática por otros, muy, muy, muy recomendable. Por eso digo que no es un director que tenga un estilo definido, pero la verdad que prácticamente todas sus películas son aprobado alto, desde mi punto de vista. Y sí que tengo que decir una cosa, si ya nos adentramos en lo que es verdad que Daniel Sánchez Arévalo sobre todo es guionista, ¿no? y escritor, de ahí viene. Yo- pero si yo tengo que recomendar algo de él, por supuesto, no es, desde luego no son los guiones. Para mí es un director de actores muy bueno. Mejor dicho, no de actores, sino un director de personajes muy bueno. Sabe escribir muy, muy buenos personajes. Luego las historias, pues bueno, pues hay mejores, peores y tal, pero la verdad que lo que más yo realzaría de sus películas son los personajes, ¿no? O sea, y es que sabe, prácticamente todas sus películas se sustentan en eso, se sustentan en los personajes más que en la historia en sí. 17, que es su última película, efectivamente, y que a mí me encantó. Puede ser la mejor de todas para mí, ¿eh? Sin desmerecer la otra, que ya digo que me gusta mucho el trabajo de Sánchez Arévalo. Hablas de personajes, y en Primos, por ejemplo, nos encontramos con una suerte de locos, ¿no? De unos personajes muy extraños, muy estrambóticos. Me atrevería a decir que casi ninguno es normal. Quizás Inma Cuesta la antítesis de esa Cura, falta de ¿no? sensatez, por ejemplo, de Raúl Arévalo, de la dependencia que tiene hacia o respecto de las parejas King Gutiérrez, de, del perfil de Adrián Lastra, que prefiero que hablemos ahora un poco después, pero son personajes muy peculiares, ¿no? Sí, sí, cada uno tiene una personalidad muy, muy marcada, muy definida. Y yo he escuchado mucho, ¿no? Y he leído, por lo que comentaba de que esta película y su director estuvieran infravalorados y quizás en este caso con Primos, ¿no? Por ejemplo, sobre todo eso, a los más entendidos y sibaritas del sector, se habla de una comedia facilona, de una comedia vacía y en Para mí ningún no lo momento es, ¿eh? en ningún momento me... Sí que es cierto que la comparas con Gordos, por ejemplo, y Gordos pues hace gracia, por momentos es una tragicomedia, por otros tiene su mensaje y su filosofía de fondo. En este Pero caso, perdona, Cristian, Primo, un momento. Para mí, Primos tiene bastante contenido, ¿eh? sí, sí, no digo que sea vacía, pero sí que digo que es distinta en el sentido de que para ver Primos no necesitas pensar.
o por lo menos así lo percibo yo, puedes, y si quieres ir analizando cosas, puedes, pero es una comedia que se consume sin ningún problema de ir, verla, divertirte, pasar un buen rato y poco más. Y yo no creo que eso sea motivo. De hecho, parece que estoy dando este alegato y la estoy infravalorando, pero lo que quiero decir es que este tipo de consumo no significa que sea menor a otras cosas, ¿no? Al final esto es entretenimiento y no hace falta que te den una chapa filosófica para decir este Totalmente. producto es bueno y este producto es inferior, ¿no? Y en Y, este lo, caso, por supuesto, no me parece y los inferior. mensajes pueden estar detrás de todo Pueden eso que tú estar, has sí, dicho, sí. Cristian, porque para mí hay mucho y muy distinto mensaje, ¿no? Dentro de la película, lo que pasa que, claro, si te quedas en la superficie, como tú sueles hablar de las capas, si te quedas en la superficie, es una comedia simplona y ya está. Que tampoco me parece simplona porque el recorrido vital que vamos viendo de estos individuos sencillo no es tampoco, ¿no? Nos quedamos con esos tres primos, ¿no? King Gutiérrez, Raúl Arévalo y, Adrián y Lastra. Adrián Sí. Lastra. Por cierto, me encanta que suceda en Comillas, Ujú. pueblo santanderino, porque de nuevo, insisto, me encanta que las cosas sucedan fuera de Madrid, fuera de Barcelona, fuera de Sevilla, de Valencia, de las grandes urbes, ¿no? Sino que tenemos, por ejemplo, también una historia complicada como la de Antonio de la Torre y la que es su hija en la película, Clara Lago. Sí, 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 por eso digo que hay muchas historias dentro de la historia principal, ¿no? Cada uno de estos tres primos tiene su particular. eh, Después de ese monólogo inicial, la verdad que es bastante divertido, ¿no? Se encaminan a esta aventura de un poco regreso a su infancia en el Total. pueblo donde ellos veraneaban y cada uno dentro de este regreso al pasado tiene su propia historia vital y su propia... eh, unos... La piedra en la mochila. sí, exactamente, exactamente. Tratan de liberarse de diferentes piedras, unos directamente, como es el caso del personaje de Adrián Lastra, ¿no? Yo creo que es el que más se destaca sobre eso, y otros también, pues, contribuyendo a que, pese a que son, pese a que parecen unos canallas, ¿no? Como puede ser el personaje de Raúl Arévalo, pues bueno, tienen su parte tierna y que también contribuye a ayudar en esta relación entre Antonio de la Torre y Clara Lago, ¿no? Entre este padre e hija. Sin hacer spoilers, que ya es difícil también porque la película tiene 12 años, creo que recordar que era de 2011, pero como bien dice Christian, arranca con un monólogo muy divertido, muy gracioso. Eh, todo comienza con la boda de uno de los primos, que en realidad no es boda, porque la novia días antes le dice que no se va a casar y que tiene que avisar, cada uno avisa a su invitado. Bueno, pues él había avisado a los invitados propios, pero ella no había avisado a los suyos. Entonces todo empieza en esa iglesia. Y Raúl Arévalo decide que tienen que ir a Comillas, que es el pueblo donde han crecido, y allí liberarse, reencontrarse y que King Gutiérrez pues termine de pareja con, no sé si, no me queda claro si es una prima lejana o qué es, pero bueno, con Inma Cuesta, ¿no? Eh, Esa es un poco la base de la película. Y luego hemos hablado de Adrián Lastra ya en varias ocasiones, Cristian, y tengo que decir que Adrián Lastra es un actor que yo no lo he tenido mucho en consideración nunca, pero que, por ejemplo, cuando me reencuentro con Primos, eh, o sea, en Primos hace un papel tremendo. No es fácil hacer el papel que hace Adrián Lastra, ¿eh? No, no, para nada, en absoluto. La verdad que es un papel que cuando es complicado, ¿no? Cuando toca estos tipos de enfermedades, ¿no? De Psicológica. trauma, Mm, exactamente, ¿no? Cuando se intenta en el cine tratar esto es muy complicado mm, jugar en esa fina línea entre lo creíble y que no llegue a lo absurdo, a la burla, ¿no? mm. Está ahí en un punto un terreno bastante resbaladizo de no
de no querer irte ni para uno ni para otro lado, y la verdad que yo creo que Adrián Lastra lo cumple de manera muy, muy digna, muy, muy creíble y en ningún momento llegando a esa burla, ¿no? Y es uno de los grandes motivos por el que recomendar esta película. Al final, que para mí tiene las mejores escenas, las tiene él de toda la película, sobre todo las más divertidas, y por eso digo que de largo es mi personaje favorito, ¿no? Y luego es un Que- poco el que culmina, ¿no? La verdad que aparece King Gutiérrez al final como ya papel protagónico, no vamos a decir cómo acaba, pero el que culmina la historia para mí es Es Adrián él, Lastra, sí, sí. ¿no? Sí, 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 desde luego, el que tiene uno de los momentos estelares de, de la historia que quizás todo el que la vea está esperando que llegue ese momento, es Adrián Lastra, ¿no? Que hay que decir que es un recurso que usa mucho Daniel Sánchez Arévalo en sus películas, que están basadas en cortos, ¿no? Antes, por ejemplo, en 2010 se estrenó uno de los primos, se llama el cortometraje, que está protagonizado por King Gutiérrez, y el corto básicamente es el monólogo inicial de la película, eso es el corto, como él cuenta que en el altar, que lo han dejado y él no ha avisado a su mitad de invitados, ¿no? de la boda, él le ha hecho a todos que fueran a la iglesia para contarle eso. Que hay que decir que las bodas tienen, ¿no? Tienen un punto muy importante en la carrera de Daniel Sánchez Arévalo, y de hecho la gran familia española, que también transcurre durante una boda, está basada previamente en otro corto más reciente aún, de 2007, que se llama Traumalogía. No es exactamente en sí directamente lo que sucede en la película. Hay otros personajes, aunque es verdad que en ese corto sí que están De la Torre, Héctor Colomé, está Raúl Arévalo en ese corto, y sucede algo similar, que es un poco lo que desembocó luego en hacer esta película, ¿no? Raúl Arévalo, porque Inma Cuesta ha tenido una trayectoria muy definida siempre. Ha estado en la comedia, pero ha sabido interpretar papeles dramáticos estupendamente, sabe hacerlo. La voz dormida, por ejemplo, ¿no? Esa adaptación literaria. Pero Raúl Arévalo empezamos a verlo más allá de Azul Oscuro Casi Negro, ¿no? Que es un drama. Empezamos a verlo como un actor muy gamberro, que se adaptaba muy bien a papeles muy gamberros, pero con los años hemos visto que ahí hay un actorazo, ¿eh? Que de hecho ha ganado un Goya como director incluso. Sí, desde luego ya, bueno, ya antes incluso de Primo, ya yo estoy recordando un papel suyo fantástico en Los girasoles ciegos, por ejemplo, ¿no? Totalmente, sí, es correcto. Donde hace de cura, me parece un papel extraordinario. Si no recuerdo mal, está también El patio de mi cárcel, que Mm. también otro drama jodido, incluso Gordo. Gordo al final no deja de ser, en cierto modo, un drama, y es un Es casi director una con una tragicomedia, sí. es un actor, perdón, con una carrera bastante sólida, que en los últimos años sí que ha ido muy, muy enfocada. La verdad que empezó un poco más en el drama, ¿no? Con estas películas que hemos comentado. También estaba en Balada Triste de Trompeta. Eh, un poco se acerca a la tragicomedia desde ahí. Luego ya sí que pasa a partir de Primo a la comedia, y está, bueno, Promoción Fantasma, recientemente en Voy a pasármelo bien, La Gran Familia Española, está en muchas comedias. Pero la verdad que también se destapó hace no muchos años como un director sobresaliente, desde mi punto de vista, con esa película Tarde para la ira, que arrasó a nivel Nobel, y destacándolo a él de nuevo, ¿no? En esa conexión con Antonio de la Torre, que también es el protagonista de esa película. Al final todo queda en familia, ¿no? Y sí, la verdad que por eso digo, tres actores que no son, quizá, salvo el caso de King Gutiérrez, que posiblemente ahora mismo sea uno por lo menos españoles, de los más cotizados, ¿no? De los que tenga el caché más alto, pero tres actores que capaces de adaptarse a diferentes registros, y los tres, la verdad que no los tenemos en la mente puesta como, bueno, lo mejor de España, ¿no? Que siempre hablas te viene a la cabeza, pues, Javier Gutiérrez, que sí,
Javier Bardem, lógicamente, Antonio Banderas, este tipo de actores, pero hay otros muchos que en papeles mucho más pequeñitos y que igual de talentosos, ¿no? La Isla Mínima, otro Y papelón la mínima de Raúl Arévalo, ¿no? La Isla Mínima con Javier Gutiérrez, precisamente, ¿no? Vamos a irnos acercando ya a los favoritos, Cristian. Eh, Tú decías que las mejores escenas para ti son de Adrián Lastra, para mí también. De hecho, me sería muy difícil elegir la mejor escena, así que te cedo el testigo y primero empiezas tú. La verdad que sí que es complicado, ¿no? Pero yo hay dos momentos y los dos ocurren en el mismo escenario, que son los con los que quizás yo más no voy a decir los que más me he reído, pero sí que son momentos que, mira que he visto la película decenas de veces, me sigo riendo, ¿no? Hay otros muchos que ya me los espero, que los conozco y siguen siendo graciosos, pero no te ríes, ¿no? Porque ya sabes de qué va. Pero en estos dos momentos sí que me río bastante y los dos suceden en este barco del pirata. El primero es los dos también ocurre entre el personaje de Adrián Gutiérrez y el niño de Isma Cuesta, de Dani. El primero es cuando Adrián Lastra descubre que el niño le tiene miedo a ese barco pirata y él intenta hacerse el valiente dentro de su valentía, que es excesivamente limitada, y le dice que se monte juntos, que a él le va a ayudar, que se monte, pero de repente hay fuegos artificiales y se dan los dos la vuelta así, andando muy, muy gracioso, y ahí se acaba toda la valentía, ¿no? Se desinflan los cojoncitos del caballo de De Espartero, partero. ¿no? Y luego es el momento cumbre que tiene Adrián Lastra, que tampoco quiero entrar en muchos detalles para que la gente lo vea, pero bueno, es el momento en el que se montan de verdad. Y se deshace de todo. Exactamente, se desata de absolutamente todas las cadenas que tenía y se libera absolutamente, ya sí que no tiene ningún miedo. Al mismo tiempo que es eh, seguramente, o por lo menos para mí, la escena más divertida de la película, también una escena muy emotiva, ¿no? Él empieza a sacar sus sentimientos, agradece a sus primos que hayan contribuido a eso, a que él llegue ahí, ¿no? A ese punto vital suyo. Y la verdad que si me tengo que quedar con algún momento, me quedo con ese. Pues mira, yo esos dos momentos que has dicho, magníficos. El segundo, que es ya al final de la película, era uno de los dos que yo estaba a punto de elegir, pero por cambiar y porque es un momento que a mí me saca una carcajada siempre que veo la película, es cuando Adrián Lastra está con la novia, con la pareja, en un montículo de estos que hay Ah, en muchos pueblos con la cruz y demás de piedra, y empieza a sonarle el reloj con pulsómetro. Y la novia empieza a decirle, es que la pastilla, tómate la pastilla y, y es culpa de tus primos y no sé qué. Y él muy sigilosamente se quita el reloj y lo muy revienta, sereno, ¿no? Es muy sereno, muy sereno. Lo lo revienta. revienta contra la piedra y dice, ya se ha callado. Ese momento, además, ese momento yo creo que es el que empieza a marcar, viene de una conversación que tiene con el chiquillo de Inma Cuesta, pero en ese También. momento es el que para mí empieza a marcar ya el estoy harto de la vida que estoy llevando, de esta mujer que me cuida como si fuera un muchacho chico, pues acabó. Ya. Me cargo el reloj y a partir de ahí empieza todo. Totalmente, la verdad que sí, sí. Por eso digo que prácticamente todos sus momentos son de lo mejorcito de la película, y a nivel de comedia es de largo lo mejor de Primo. Aparece también en Tok Tok, que es una película muy criticada. Eh, yo creo que el humor, mientras no sea un ataque, mientras no sea, como tú has dicho, una burla, debe servir en todos los casos. Y Tok Tok, Adrián Lastra está también muy bien, una comedia muy divertida, por cierto. ¿Qué nota le ponemos, Cristian? Complicado, siempre el momento más duro, tío. Pero creo que dentro de lo... Es lo mismo de siempre, ¿no? Dentro de lo recomendable y lo buena que es la película,
tiene que competir, ¿no? Con otros titanes, así que es complicado que siga, que se vaya a un punto muy, muy alto, pero bueno, yo creo que sobre todo por el buen rollo que transmite le voy a dar un 7 sobre todo por el buen rollo que me transmite la película. Pues yo me voy a mover también en el 7, pero le voy a dar medio puntito más. Venga, le voy a dar un 7,5 porque es una película muy agradecida y muy grata. Cristian, hasta aquí con los primos, que no solo son primos de familia, sino que son un poco primos también en cuanto a personalidad. Como siempre decía, muchísimas gracias y un abrazo fuerte. Muchas gracias, como siempre, a ti, Rafa.